Estimada docente, muy buenas noches. Me permito remitir mi trabajo final sobre el tema efectos de los acuerdos comerciales en la política arancelaria ecuatoriana. La globalización ha transformado la política comercial de los estados. El Ecuador, al tener una economía dolarizada, utiliza los aranceles como un instrumento de política económica. Los acuerdos comerciales limitan la modificación unilateral de los aranceles. El objetivo del presente trabajo es analizar los efectos jurídicos, económicos y normativos que los acuerdos comerciales producen sobre la política arancelaria ecuatoriana. La política arancelaria ecuatoriana. Para entender esto, primero tenemos que saber qué es un arancel. Es un tributo que grava la importación de mercancías al territorio aduanero nacional. Sus funciones principales es la recaudación, tener una recaudación a través del cobro de los aranceles, la protección de la producción nacional para no perjudicar a la pequeña industria. Se convierte en un instrumento de política comercial que permite una regulación del comercio exterior. Dentro de esto, la política arancelaria ecuatoriana debe estar fundamentada en el artículo 300 de la Constitución, debe basarse en los principales principios que son la eficiencia, la equidad, la progresividad, la transparencia, la simplicidad administrativa y la seguridad jurídica. Entre estos principalmente tenemos también el principio de legalidad tributaria, ya que en el ámbito aduanero este principio es clave porque los aranceles son impuestos determinados por leyes de cada país. Sin embargo, los tratados comerciales internacionales, una vez que el Estado los aprueba bajo los lineamientos constitucionales, ya se vuelven parte de la ley interna. Hablamos del principio de capacidad contributiva. Este principio funciona de forma directa porque los aranceles gravan el comercio exterior y no la riqueza o los ingresos del sujeto pasivo. En cuanto al principio de igualdad tributaria, como sabemos, en un mundo de acuerdos comerciales, este principio genera debate porque los beneficios arancelarios aplican solo a productos de países que tienen los acuerdos firmados. Sin embargo, el derecho internacional económico justifica que estas diferencias bajo el principio de reciprocidad. El principio de progresividad. Los aranceles son impuestos, como sabemos, indirectos que no miden los ingresos de las personas, pero las decisiones sobre política arancelaria sí tienen un gran impacto en la distribución de la riqueza. Por lo tanto, la progresividad exige la apertura comercial con políticas públicas que impulsen la innovación, ayuden a las empresas a modernizarse y protejan temporalmente a los sectores claves según los tratados internacionales. Dentro de lo que son los acuerdos comerciales del Ecuador, los acuerdos comerciales son tratados internacionales mediante los cuales dos o más países establecen condiciones preferenciales para facilitar el comercio, reducir barreras arancelarias y no arancelarias, promover inversiones y fortalecer la cooperación económica. Estos instrumentos se fundamentan en los principios de libre comercio impulsados por la Organización Mundial del Comercio, procurando que los intercambios comerciales se desarrollen bajo reglas claras, previsibles y transparentes. Dentro de esto tenemos también que el Ecuador se rige por las directrices de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, desde 1996. En consecuencia, se encuentra obligado el Ecuador a cumplir las normas multilaterales que regulan los aranceles, así como el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio de 1994, GATT, que constituye uno de los pilares normativos del sistema multilateral de comercio. En consecuencia, el GATT lo que permite es proporciona el fundamento jurídico internacional para que Ecuador participe en acuerdos comerciales regionales y bilaterales, así como la Comunidad Andina CAN. En el ámbito regional, el pilar fundamental lo constituye el Acuerdo de Cartagena, norma fundamental de la Comunidad Andina, la cual establece una zona libre de comercio entre el Ecuador y obviamente los estados adheridos a este acuerdo, así como los principales acuerdos que me han permitido citar, como son el de la Organización Mundial del Comercio que habíamos mencionado, el acuerdo comercial con Reino Unido, el Tratado de Libre Comercio de Ecuador y China. Su característica principal, que establecen cronogramas obligatorios de reducción
y eliminación de aranceles. Como sabemos, la incidencia jurídica de los tratados, la incidencia jurídica se da entre los convenios internacionales en Ecuador, que se define por su integración directa en el bloque de constitucionalidad y su jerarquía superior frente a las leyes orgánicas y ordinarias internas. Según la Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconocen más favorables que son los consagrados por la Constitución. Su orden jerárquico, como sabemos en el artículo 425, los convenios internacionales se ubican por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes, ya que los tratados internacionales deben tener y cubrir con los principios de la Constitución y sus decisiones nacionales sobre aranceles deben respetar los compromisos internacionales. Los efectos de estos acuerdos comerciales, tenemos efectos positivos que son que tenemos un mayor acceso a mercados internacionales, el incremento de exportaciones, la reducción de costos de importación y una mayor competitividad, así como la atracción de la inversión extranjera. Y bueno, en cuanto a los efectos negativos, podríamos decir que existe una disminución de ingresos arancelarios, ya que conforme el pasar de los años van teniendo una afectación regresiva, lo que genera que los costos arancelarios vayan disminuyendo. Mayor competencia para la industria nacional, ya que al tener productos posiblemente menos costosos, la adquisición nacional se establece una adquisición hacia los productos importados y menor flexibilidad para modificar aranceles. Dentro de lo que corresponde a las tensiones jurídicas, hemos visto que el conflicto entre las exigencias de la globalización y el derecho público local genera fuertes debates teóricos. En el Ecuador, la Constitución consagra el principio de reserva de ley en que solo el presidente puede modificar y obviamente la Asamblea aprobar la creación y modificación de impuestos. Sin embargo, como sabemos, la misma Constitución establece que el Ejecutivo regule los aranceles a través de los dictámenes, a través del COMEX. Sin embargo, cuando entran en juego los acuerdos comerciales, este poder estatal se reduce drásticamente al Estado, queda jurídicamente obligado a un calendario de desarme arancelario. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que posiblemente la integración de los tratados limitan esta potestad mediante compromisos internacionales, pero se mantiene la soberanía fiscal, ya que el Estado posee esta potestad. Debido a estos tratados, el Servicio Nacional de Aduana ha tenido que transformar su operación al no poder cobrar aranceles a los productos de países socios. El control se ha vuelto un poco cualitativo, ya que la SENAE ahora tiene que realizar auditorías posaduaneras para verificar que los bienes importados realmente cumplan con el valor contenido regional exigido, evitando fraudes como la triangulación desde terceros países. Dentro de lo que es el análisis o la jurisprudencia relevante, para observar cómo operan ciertas fricciones en el derecho aduanero ecuatoriano, es necesario revisar las decisiones de los jueces sobre la Constitución y los tratados internacionales, cuyo análisis se fundamenta en el control formal del proceso de aprobación del tratado y el control material del contenido del tratado. El ejemplo más claro es el dictamen número 823 TI 23, emitido el 1 de noviembre de 2023. La Corte Constitucional del Ecuador evaluó la legalidad del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China. Con este fallo, los jueces evaluaron si abrir los mercados y eliminar los aranceles frente a la mayor potencia industrial del mundo afectaba la soberanía del Ecuador y la justicia tributaria. Al final, la Corte Constitucional determinó que el tratado era constitucional. Su argumento clave fue que el tratado con China incluyó una lista detallada de excepciones y plazos de hasta 20 años para bajar los impuestos en sectores sensibles que corrían el peligro, como la agricultura, los textiles, el calzado y la metalmecánica.
Dentro de las propuestas de mejora, podemos decir que es necesario fortalecer la fiscalización posterior del SENAE, combatir el fraude de origen, modernizar los sistemas de control aduanero, facilitar la aplicación de salvaguardias y compensar la reducción arancelaria mediante una mayor eficiencia tributaria. Como conclusiones, tenemos que los acuerdos comerciales transforman la política arancelaria ecuatoriana, el Estado pierde discrecionalidad para modificar aranceles, la protección económica depende cada vez más de mecanismos técnicos y no arancelarios. El fortalecimiento institucional del SENAE es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y la competitividad. Muchas gracias.